Ok, pues abran sus Biblias todos, por favor, en Marcos capítulo 15. Nos quedamos la semana pasada en nuestra travesía por toda la Escritura, en nuestro verso a verso, capítulo por capítulo. Nos quedamos la semana pasada, si tú recuerdas, viendo que las batallas se ganan o se pierden en Getsemaní. ¿Recuerdan eso? Entonces Jesús enfrentando el momento más importante de la historia y de su propia vida al venir a morir por nosotros en la cruz. Y entonces las batallas se ganan o se pierden en Getsemaní. Y hoy vamos ya a capítulo 15. Entonces yo he titulado a este sermón, a esta plática, a esta predicación: todos somos Barrabás. Todos somos Barrabás. Entonces vamos a orar, acompáñame. Laura, Luis, qué gusto verles. Dios, gracias te damos, Señor, por esta mañana preciosa que nos regalas, por tu misericordia, por respirar aire, Señor, por estar vivos y porque tu mensaje sigue más vivo y más vigente que nunca. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Y hoy, Señor, vamos a través de estos versos, Señor, recordar el momento más importante de toda la historia, Señor. El momento en el que tú diste tu vida por todos los Barrabases, Señor. Por todos los pecadores, Señor. Por cada uno de nosotros, Señor. Para redimirnos, para rescatarnos, para darnos perdón, para darnos vida, para darnos salvación, para darnos esperanza, para darnos dirección, Señor. Y entonces, ¿cómo no decirte gracias? Y ahora, Señor, mientras leemos estos versos, yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a Cristo y que tu palabra, Dios, arda en nuestros corazones, Dios. Señor, que el calor y las distracciones se vayan, Dios, para que podamos estar atentos a lo que tu Espíritu Santo quiere hacer hoy en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. A todos nos acostumbramos. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a un montón de circunstancias y de situaciones complejas. Nos acostumbramos a todo menos a morir, ¿no? La muerte es algo muy, muy serio. La muerte es algo real. La muerte es la consecuencia del pecado. Dice Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí estaba Dios anunciando, advirtiendo en esa relación perfecta, íntima que tenía con Adán y Eva, anunciando el peligro de comer de ese árbol. Y sabemos que desobedecieron y la desobediencia trajo muerte. Él se los había advertido. Pablo lo dice explícitamente que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Pero también nos dice que el regalo de Dios inmerecido, el regalo inmerecido de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estás tomando nota, este es Romanos 6:23. Pero entonces por un hombre entró el pecado, por Adán, y por uno entró la vida eterna. ¿Por quién? Por Jesucristo. Él es ese regalo inmerecido para nuestras vidas. Entonces, el gran sueño de Jesús fue morir por ti. Yo no sé cuántos en tu vida, a tu alrededor, estén tan interesados como para poder dar su vida. Quizá alguno lo pudiera hacer, un padre por su hijo, ¿no? Pero nadie como Jesús, que siendo un mal negocio, no habiendo, escucha esto, especialmente los jóvenes, no hay nada especial en ti, no hay nada especial en mí. Siendo como somos viles pecadores, Él diera su vida por nosotros, ¿no? Ese fue el gran sueño de Jesús, el ser condenado. En esta historia nos encontramos muchos personajes en los cuales nos podemos reflejar o nos podemos ser empáticos con ellos. Por ejemplo, Pedro, María, y hay varias Marías en estos relatos. Jesús murió por Pedro, Jesús murió
por María, murió por Juan. Jesús murió por Barrabás. Jesús murió por Anás y Caifás. Jesús murió por José de Arimatea. Jesús murió por Pilato, por Mateo, por Salomé. La próxima semana vamos a hablar de esa Salomé, ¿no? Por el centurión y por los soldados que inclusive escupieron, le pusieron un traje de púrpura y lo humillaron y se burlaron de él. Jesús murió por ellos. Dice Lucas capítulo 23, verso 34, que mientras esto ocurría, Jesús oraba y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate esta oración por aquellos que lo están humillando y aquellos que están injustamente crucificándole, ¿no? Entonces, Jesús, ejecutando el sueño más importante que había en él, obedecer al Padre en la comisión que le había dado de venir a morir para rescatar a la humanidad. Todo, absolutamente todo lo que podemos saber y leer acerca de Jesús, todo en Jesús fue planeado. Y no fue planeado ni por Anás, Caifás, ni por Pilato, ni por Herodes. Todo lo que sucedió en la vida de Jesús fue planeado desde los cielos. Y yo quiero comenzar con esta premisa. No había otra manera, no existe otro nombre en el cual podamos ser salvos. No había otra manera en la cual podamos ser salvos, en la cual pudiésemos ser rescatados. Si la paga del pecado es muerte, se debía morir, pero también se debía vencer a la muerte. Porque todos morimos, pero no salimos de allí, ¿verdad? Y el primero en resucitar de entre los muertos se llama Jesús. El primero en vencer la muerte fue Jesús. ¿Y por qué? Porque se debía ser santo e inocente, capaz de vencer al pecado y de vencer a la muerte, ¿no? Y entonces Él vino a dar su vida para que todo aquel que en Él cree sea justificado. Di conmigo justificado, por favor. Esto es importante. Y una manera quizá muy chafa, muy barata o muy básica de entender la justificación es cuando íbamos a la escuela, los que fuimos a la primaria, ¿no? Y de repente faltabas a unas clases porque te ibas a otro lado, no sé qué hacías, y si no traías que un justificante, entonces recibías la consecuencia, te bajaban puntos, perdías derecho a examen o no sé qué por no haber asistido a la clase, ¿no? Y entonces necesitaba ser justificado. Y esto es un término legal para hablar de alguien que es considerado como sin falla. ¿Cuántos aquí han pecado alguna vez? Todos pecamos todos los días. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a presentar ante un Dios santo, santo, santo? Su justicia es perfecta, su amor es perfecto y Él vive en perfecta santidad, lo cual significa que todos sus motivos y todas sus obras y todos sus pensamientos son perfectos. Él no es como tú y como yo. Nosotros a veces hacemos el bien y hay a veces un interés humano o mezquino, a veces escondido detrás de hacer el bien. El de Él no. Todos sus motivos, todas sus acciones y todas sus obras son perfectas y santas. ¿Y sabes qué hizo Él? Vino a justificarnos. Vino a darnos el pase a la eternidad para que podamos presentarnos sin temor alguno. ¿Te imaginas lo que eso significa? Presentarte ante un Dios justo y santo. Presentarnos como si nunca jamás hubiéramos pecado. Necesitamos ese justificante. Necesitamos esa justicia en nosotros. Y ese fue el gran sueño de Jesús. Venir para pagar la fianza. Venir para pagar la deuda. Venir para garantizarnos, fíjate la palabra que voy a usar, garantizarnos libertad y vida eterna. ¿Quién puede hacer esto? Solo uno murió y solo uno se levantó de entre los muertos. Marcos capítulo 15, aquí comienza a narrar esta historia final de Jesús, verso 1. Dice: muy de mañana,
los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Esta parte de la escritura que voy a estar leyendo, la estoy leyendo el día de hoy en NBLA, ¿no? Si tienes una Reina Valera, pues debes saber que es muy, muy similar, ¿no? Yo lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Ok, bien, pues muy de mañana, ya ubican todos qué día era. Viernes, ¿no? Recuerden que el día para los judíos empezaba con el sol y acababa con el sol, ¿no? Entonces es viernes y muy de mañana, que era el horario en el que los romanos tempranito comenzaban a hacer sus juicios, pues llevan a Jesús ante el gobierno romano, todo el concilio judío llamado Sanedrín. Y lo llevan, ¿cómo llevan a Jesús? Imagínate esa escena. Lo llevan atado como si fuese un vil y peligroso delincuente. ¿A quién llevan atado? Al que había sanado enfermos, al que había andado sobre las aguas, al que había alimentado a 5,000, al que había liberado a personas endemoniadas, al que había hecho oír a los sordos, andar a los cojos, hablar a los mudos, al que había predicado, amado y servido como ningún otro. Tanto así que cuando él enseñaba, los mismos maestros se sorprendían y decían: este enseña como quien tiene autoridad, este hombre es diferente a todos los demás. Y ahora lo llevan como un vil delincuente a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el creador del universo, ante un gobierno gentil, ante Pilato, ante los romanos, ¿no? Pilato era el gobernador de Judea en aquel entonces. Verso 2, está frente a Pilato y le dice: ¿tú eres el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. Y él responde: tú lo dices, ¿no? Jesús le responde. Entonces, esta es la acusación y esta es la pregunta. Después de todas las falsas acusaciones, después de todos los testigos falsos y de todas las injurias y mentiras que decían acerca de Jesús, no acerca que destruiría el templo físico y en 3 días lo reconstruiría. Entonces, Pilato lo primero que le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y le responde Jesús: tú lo estás diciendo. Aunque la respuesta es indirecta, Jesús no lo negó. Lo podemos leer como una confirmación. Tú lo estás diciendo. No le dice no, le dice: tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Y dice el verso 3: y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Entonces, ahí está, imagínate, todos presentando falsa prueba, falso testimonio y todo eso. Y de nuevo Pilato le pregunta: ¿no respondes a nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado, ¿no? Y aquí otra vez Jesús, en esa forma y en ese estilo, que da cumplimiento a Isaías capítulo 53, que enmudeció y no se defendió. El principio detrás de eso es que él no se defendió. ¿Por qué? Porque no necesitaba defensa. Su sueño era morir. Su sueño era dar su vida. Su sueño era cumplir con la voluntad del Padre, ¿no? Y Pilato, ¿qué hace? Está asombrado. O sea, yo lo puedo defender, yo lo puedo quitar ahí de la muerte, ¿no? Y él guarda silencio y es como que el que cae otorga, ¿no? Y es como que está aceptando todos los cargos que están imputados en su contra. Y Pilato: ok, ante mí no calles. Es obvio que Pilato pensaba que la vida de Jesús estaba en sus manos. Él pensaba: Jesús, tu vida depende de mí, ¿no? Relatos paralelos de los otros evangelios, Pilato le dice: oye, ¿ante mí callas cuando yo puedo defender tu vida? Vamos a ver, ven tu Biblia por favor a Juan capítulo 10.
Esto fue previo, obviamente, mucho tiempo antes de su crucifixión. Y mira las palabras que en el momento rebotaban en sus oídos, las escuchaban, pero como si no escucharan, ¿no? Y entonces, a lo mejor algunos así están esta mañana aquí, como que escuchan, pero pum, les rebota en sus oídos. Pero Jesús advirtió y dijo esto. Si estás allá en Juan capítulo 10, verso 17, dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Qué tremenda declaración. ¿Cuántos podríamos decir eso? O sea, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y así como, sí, ajá, seguramente, ¿no? Y dice el verso 18: nadie me la quita. Pilato, tú no me estás quitando la vida. Caifás, con tu suegro Anás, tú no me estás quitando la vida. Sanedrín y todo consejo humano, no me están ustedes quitando la vida, sino que dice el verso 18: yo la doy de mi propia voluntad. Él tenía afinada y sintonizada en perfección su voluntad a la del Padre, que el Padre desde la eternidad había planeado esto. Dice el verso 18, sigo ahí, para darla, wow, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Te das cuenta? Y entonces Pilato, ¿no vas a defenderte? No, o sea, estás ante mí, el juez que puede librarte de la muerte. Verso 6, sigo ahí en Marcos 15, verso 6. Ahora bien, en cada fiesta, Pilato, fíjense qué buena onda, qué buena gente era, acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la, es importante, insurrección, ¿no? Porque la condena a muerte no era por haber, en el sistema romano no te condenaban a la cruz, no eras reo de cruz por haber asesinado, pero sí por sedición, sí por rebeldía, sí por estar en contra del gobierno romano. Ahí ni se la pensaban. O sea, si tú matabas a alguien asaltándolo, había un castigo, una pena, pero no ibas a la cruz. Pero si tú estabas en contra del gobierno romano, eso sí era causa de muerte y muerte de cruz. Y entonces aquí aparece Barrabás, que es una especie para nuestros tiempos, más bien como un terrorista. Es una especie de terrorista en contra del gobierno. Quizá uno de los llamados celotes. ¿Alguien había oído hablar de esa agrupación judía, hebrea, llamada celotes? ¿Sí? ¿Sí le suena esa palabra, celotes? Y no es los celotes que tiene tu esposa y que ya le da a alguien like a tu publicación en Facebook y ya no quieres ni llegar a tu casa, ¿no? O tu esposo. No, no es de ese tipo de celotes. Es Barrabás. ¿Saben un dato curioso? ¿Cuál era su primer nombre? ¿Alguien sabe cuál era su primer nombre de Barrabás? Jesús. Yeshua. Era un nombre común en esa época. Y entonces, como vamos a intercambiar a Jesús por Jesús. Ese era Jesús Barrabás. Y entonces dice el verso 8, vamos al 8, ¿no? Dice: cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho, ¿no? Liberar a un preso. Entonces Pilato les preguntó: ¿quién quieren que les suelte? No, perdón, lo leo en NBLA. Dice: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado. ¿Por qué razón? Por envidia. Por envidia. Entonces ya Pilato se está dando cuenta que aquí es un tema más político, es un tema más del corazón perverso del hombre, de la envidia que estos líderes religiosos tenían en contra de Jesús. Les volteó las mesas en el templo, ¿no?
Y su popularidad de Jesús fue sin precedentes. De tal manera que entraron en pánico al punto de decir, nos tenemos que deshacer de Jesús. Y Pilato lo sabía, ¿no? Entonces, qué ironía, porque piensa ya los personajes de los que estamos hablando hasta ese momento. Pilato, los sacerdotes y todo el Sanedrín, y Barrabás. Y digo qué ironía, porque Jesús murió también por ellos. Jesús murió por Pilato. Jesús murió por Barrabás. Jesús murió por Anás, Caifás y el resto de los líderes judíos que estaban condenándole, ¿no? Pero ellos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No creyeron en él. Jesús murió por todos los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida para que todo aquel que en él cree, incluya Barrabás, Pilato, Caifás, Anás, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Murió por toda la humanidad, pero no todos le recibieron. Dice el verso 11, pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud. Qué interesante. Entonces, usando su Facebook, su Twitter, su Instagram, ¿no? Usando todos los canales oficiales y posibles, provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Y tú dices, wow, qué tan influenciables somos. La misma población que unos pocos días antes estaba tirando unas palmas en el piso y diciendo, Hosana al hijo de David. La misma multitud que ha cambiado su opinión a unas pocas horas, a unos pocos días, y ahora está gritando, queremos a Barrabás, crucifícale, queremos a Barrabás, crucifícale. Wow. Queremos a Barrabás, un supuesto salvador político. ¿No era lo que ellos querían? ¿A cambio de quién? Del salvador del mundo. Entonces, confiando más en los políticos y en los líderes religiosos que en el mismo creador del universo. Tristemente, la gente sigue haciendo esa elección hoy en día. Pensando que un líder político, pensando que un gobierno, pensando que un líder religioso tiene la solución a sus vidas. Influenciables y arrastrables por cualquier viento de doctrina política o doctrina religiosa. Increíble, ¿no? Esto sigue sucediendo en nuestros días. Y Pilato, sin darse cuenta, el amigo Pilato, estaba proveyendo de la ilustración perfecta. Esta es la ilustración perfecta, asombrosa diría yo, de cómo Dios salva, de cómo el juez de todo el universo salva a los pecadores. Y esto es intercambiando a Jesús Barsabá por Jesús Emmanuel. Este es el intercambio que hizo Dios perfecto para salvarnos. Dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Puedes ver la riqueza de lo que este texto dice? La claridad de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ahora, ve en tu Biblia Romanos capítulo 5. Si quieres saber de doctrina cristiana, lee los primeros 11 capítulos de Romanos. Y si entiendes lo que ocurre en esos primeros 11 capítulos de Romanos, después ve del capítulo 12 al verso 16 cómo responder a esa doctrina, cómo vivir ahora esa fe. Entonces dice Romanos capítulo 5, verso 8, escucha esto. Mas Dios muestra su amor para con, ponle tu nombre,
Juan, Pedro, Luis, Edgar, María, Lupita, Patricia, el nombre que quieras, ponle allí. ¿Ya se lo pusiste? Mas Dios muestra su amor para con Yoshimi en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Esto es lo que el Padre hizo. Y entonces Jesús, vayan rápido a Juan capítulo 18. Hay un diálogo que no te quieres perder. Una conversación que hubo entre Jesús y Pilato, que está registrado en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Nada más voy a leer unos cuantos versos. Jesús, aquí tenemos en esta porción a Jesús dando testimonio ante Pilato de otro gobierno diferente, de un reino indestructible, de un reino que era mayor a Roma. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que Pilato fue expuesto a la verdad, y también ante el mismísimo Jesús tuvo la oportunidad de hacer una decisión: o creer y recibir a Jesús o rechazar a Jesús y su reino. ¿Están conmigo? Ok, vamos a leer Juan 18, verso 36. Dice, respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿de qué? A la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Estamos hoy, mis queridos hermanos, aquí, más de 2000 años, en medio de este calor cuaresmeño, picosito, calor. Estamos aquí, en este lugar, estudiando, recordando y poniendo nuestra fe y confianza en el mismo que dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Y qué esperamos con todo nuestro corazón? ¿Y cuál es nuestra esperanza? La esperanza de la que muchos carecen, de que Él es rey y Él va a regresar para reinar sobre su universo, el universo que le pertenece a Él, con todo poder y toda autoridad. Él prometió que Él va a regresar a traer justicia y a poner en orden todas las cosas, ¿no? Y entonces Jesús está hablando de eso, y su reino va a ser establecido en esta tierra. Y Pilato así, entonces tú eres rey. Y le dijo, verso 38, que es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Después de ese diálogo y de esa conversación dice, no hay peligro, no hay punto, no puede ser condenado por lo que ustedes lo acusan, ¿no? Y entonces, verso 39, pero ustedes tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que os suelte al rey de los judíos? Hasta allí se quedó Pilato, en cumplir su labor ante los demás. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan y de Lucas, yo les hacía esta expresión acerca de Pilato: tan cerca y tan lejos, tan cerca de la verdad y tan lejos de la salvación. Y hoy tú y yo estamos aquí, y puede ser que estas palabras reboten en nuestros oídos. Pero déjame darte esta noticia: todos aquellos que hayamos sido expuestos a este mensaje, ahora, nos guste o no, somos responsables de todo lo que oímos de este mensaje. Y entonces, frente a tales verdades, tenemos que tomar una decisión: o creemos o no creemos, o lo aceptamos o lo rechazamos. Y un día todos vamos a comprobar, y un día todos vamos a darnos cuenta de qué pasó con esto. Pilato estuvo tan cerca de la verdad frente a sus propios ojos y tan
lejos. Regresemos a Marcos capítulo 15, verso 12. Allí seguimos, ¿no? Pilato les preguntó, ahí está, te fijas, es el pasaje paralelo. ¿Qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? ¿No? Ellos respondieron a gritos, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. La cruz, ese instrumento de terror y de tortura humana, es de origen persa y fue adoptado por los romanos. Un instrumento de alta crueldad que por ahí del siglo V o VI fue eliminado por los mismos romanos. Un instrumento bastante cruel que era para traer dolor y vergüenza. Principalmente era un instrumento que se usaba para esclavos que se rebelaban a sus amos. Entonces las lecciones de autoridad eran bastante severas. Quizá algunos ya hayan estudiado más acerca de este tema. Los clavos no se ponían en las palmas de las manos, sino se clavaban en las muñecas para que entonces no hubiera un desgarre que atravesara las manos y el crucificado cayera. Y entonces en esta parte de aquí infringía muchísimo dolor, lo mismo en los pies. En esa sección eran clavados y aquel que era crucificado, aquel que era puesto en una cruz, a través de las horas, de la deshidratación y del cansancio muscular, iba perdiendo fuerza y entonces sus piernas se levantaban para poder respirar y la muerte era lenta, que en algunos casos podía llevar varios días, más de 2 días, una muerte muy lenta y muy tormentosa. Cuando traían prisa para no dejarlos allí por mucho tiempo, les rompían las piernas para que ya no pudieran tener ese impulso y para que ya no pudieran respirar y la muerte fuera mucho más rápida. Entonces puedes imaginar todo el dolor, todas las lesiones que ocasionaba el estar en esa condición, expuesto al sol, en deshidratación, en hambre, ¿no? Los pulmones llenos de agua por la fatiga y terminaban muriendo por asfixia. Ya no podían levantarse y sus pulmones colapsaban. Vayan por un momento a Gálatas, capítulo 3, verso 13. Aquí en este versículo que voy a leer, Pablo está citando Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento donde Dios mismo había dicho que morir de esa manera era una maldición. Entonces escucha esto. Jesús se hizo maldito en tu lugar y en el mío. Dice entonces Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, esto es rescate, ¿no? De la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Jesús colgó de un madero. Tus pecados más oscuros y más aberrantes y más vergonzosos, toda la maldición que hay sobre tu vida o había sobre tu vida, eso depende de en dónde esté puesta tu justicia y quién te haya justificado, están en Cristo Jesús. Él se hizo maldición por tus pecados y por los míos. ¿No es esto una gran noticia? Hoy desperté y dije, ok, les voy a enseñar 3 pasos de cómo ser felices en la vida. Y después dije, no, mejor voy a hablar de 5 pasos de cómo ser próspero. Y después dije, no, mejor voy a hablar de 5 pasos de cómo, ¿qué? De cómo parar de sufrir. Gracias. Pero no puede haber mejor mensaje que este. No puede haber mejor mensaje que este. En el mundo tendrán aflicción. Es promesa para los que les gusta reclamar promesas.
En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y ahí va. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. En tus peores días, en tus peores momentos de desánimo, de crisis, de depresión, de economía, de enfermedad, de problemas matrimoniales, de lo que sea, en la iglesia, fuera de la iglesia, en la calle, en cualquier lugar. Él ahora, a todos los que creen en su nombre, los ha marcado y los ha sellado con su espíritu. Ha puesto las arras, la garantía de nuestra redención. Pagó precio y nos marcó con su espíritu para decir: este es mío, me pertenece y yo le he dado vida eterna. Y un día yo voy a enjugar todas sus lágrimas y todo su dolor. Yo he ido a preparar un lugar para ustedes, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo he ido a preparar un lugar en la casa de mi Padre. Wow. Y Jesús, soñando con eso, mientras los clavos están lacerando sus manos, haciéndose maldición. Verso 14, y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: crucifícalo, crucifícalo. Entonces ya tenemos aquí a los sacerdotes, ya tenemos aquí a Barrabás, ¿no? Ya tenemos aquí a las multitudes. Y tú y yo hemos sido muchas veces esa multitud que grita: crucifícale. Una cosa es que lo reconozcamos, pero con nuestros actos, con nuestros hechos, hemos gritado muchas veces: crucifícale. Hemos dicho: crucifícale, crucifícale. Verso 15. Mira aquí, ¿quieres saber más de Pilato? De su estilo de liderazgo. ¿Sí? ¿No se han muerto? Ni ha sido el rapto y estoy viendo una visión. ¿Quieres conocer más de Pilato? Verso 15. Pilato, queriendo complacer a Dios. ¿Así dice? Queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. La gran debilidad humana, la gran debilidad de Pilato, querer agradar a los hombres y no a Dios. ¿Lo puedes ver? Y tú dices: ay, qué chafa era Pilato. ¿Cuántas veces nosotros actuamos más por temor al hombre, más queriendo agradar, más queriendo que nos miren, más en nuestro ego y carne? ¿No? Se dejó llevar por las presiones políticas, no por los hechos contundentes. Él se dio cuenta que Jesús era inocente. Dejó pasar las verdades fácticas que había frente a sus ojos y permitió que la presión política lo dominara. Sus ojos mirando al gloriosísimo Señor Jesucristo y perdiéndose al mismo tiempo de la gloria eterna por temer más al hombre. Y muchas veces así somos nosotros. Muchas veces queremos agradar más a las multitudes, aunque eso signifique convertirnos en enemigos de Dios. Vayan a Mateo, por favor, capítulo 12. Y hablando de liderazgo, hay muchos que llegan a ser líderes dominados por su yo. Los mueve el ego, los mueve la reputación, no el amor ni el servicio. No el amor ni el servicio,
sino el que piensan los demás de mí y de mi liderazgo. Mira lo que dice Mateo 12:30. El que no es conmigo, Pilato, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pilato desparramó su vida. Y hoy sí lo podemos recordar como un líder pusilánime que se dejó llevar por las presiones políticas de los judíos. Ahora, aquí viene otro dato en estos versos que no queremos pasar de vista en esta narrativa. Era costumbre romana que alguien que iba a ir a la cruz primero fuera azotado. ¿Qué era un azote? Un azote era el propinarle 40 latigazos menos uno, o sea, 39 latigazos. Un látigo de cuero que tenía varias puntas de cuero. Algunas puntas traían huesos afilados y otras puntas de metal afilado para que cuando recibía cada latigazo que recibía el reo, se llevaran con él su piel y muchas veces sus músculos y su carne y todo lo que estaba allí, ¿no? Entonces, eso fue lo que recibió Jesús antes de ir a la cruz, una tortura terrible. Verso 16. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio. ¿Cómo dicen sus Biblias si tienes Reina Valera? ¿A dónde? Dentro del atrio, ok. Dentro del palacio, es decir, del pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. ¿Cómo dice ahí en lugar de tropa en sus Biblias? ¿Cómo? Compañía, ok. Es que aquí hay datos interesantes. Bueno, este palacio o este lugar era la residencia oficial de Pilato. Pilato era gobernador de Judea. Herodes era gobernador de la parte norte, de la zona de Galilea. Ok, entonces aquí Pilato era quien mandaba en este lugar, era la residencia oficial. Quizá algunos hayan visto alguna maqueta, pero es interesante que el templo, una de las paredes del templo estaba inmediato con 4 torres grandes que se llamaban el Fuerte Antonia, y que en ese es muy interesante porque en ese lugar vivía Pilato, y si cruzabas el patio, entonces ahí vivía el sumo sacerdote. Entonces tanto el poder político como religioso los dividía un patio pegado al templo, y de esas torres del Fuerte Antonia tú podías caminar sobre todo el perímetro del templo y estar vigilando toda la actividad que ocurría en ese lugar. Entonces ya había una alianza tremenda entre unos y otros, y lo están llevando a Jesús allí, y lo que están llevando literal es una parte de una legión romana que equivaldría a lo que llevaron para custodiar a Jesús. Escucha esto: aproximadamente unos 600 soldados romanos. ¿Te imaginas la multitud para custodiar a Jesús? 600, qué locura realmente. Verso 17, lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar: salve, Rey de los judíos, ¿no? En esos días la ropa teñida de ese color púrpura, la ropa púrpura, era muy cara y era muy difícil de procesar, no como en nuestros días, ¿no? Que los colores son lo de menos, ¿no? Y los consigues con mucha facilidad. Realmente era algo costoso. Por siglos era el púrpura un color que si lo usabas estaba revelando en ti autoridad, estaba revelando en ti poderío, estaba revelando que eras una persona o eras un rey o eras una persona muy rica, ¿no? Eso significaba eso. Y entonces vienen y le ponen una corona de espinos, y todo este vestuario que están colocando sobre Jesús es simplemente una burla, es simplemente una mofa, ¿no? Así que tú eres rey de los judíos. Ok, y le golpeaban, dice el verso 19, la cabeza con una caña
¿no? Imagínate eso. ¡Fua! Y le escupían. Y poniéndose de rodillas, le hacían reverencias. No quiero imaginar dónde están esos amigos hoy en día. Verso 20. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura. Se lee fácil, ¿no? Pero los detalles son impresionantes. Imagínate que tu piel está lacerada por toda esa sangre del azote y te ponen un telar encima y esa sangre se seca, y cuando te quitan el púrpura encima, ¿qué pasa con tu piel? El resto de piel que te quedaba, ¿no? Que estaba empezando a cicatrizar. Le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado, ¿no? Humillándolo, vistiéndolo, desnudándole. Aquí tenemos a los soldados romanos. Y yo quiero decirlo así, al menos yo me identifico, no sé tú, pero yo era uno de esos soldados romanos. Tú y yo éramos de uno de ellos. Muchas veces lo somos sin darnos cuenta, cuando con nuestros hechos y nuestras obras nos estamos burlando de Él. Igual muchas veces, quizá no somos tan conscientes de ellos, pero estamos escupiendo en su cara y dándole palos en la cara y en la cabeza y burlándonos de Él. Y esto me recuerda que Jesús murió por mí. Esto me recuerda que Él me amó sin medida. Verso 21. Y obligaron a uno que pasaba, esta historia está increíble, y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Solían poner el nombre de la persona y el lugar de donde venía. ¿De dónde provienes? No, pues de Acapulco, ¿no? ¿Hay alguien aquí de Acapulco? Ok. Entonces serías como así, de Acapulco. No dije de Chilangolandia. Bueno, para que no nos ofendamos los chilangos de la Ciudad de México, porque si no la mitad iba a levantar la mano. Entonces vamos a dejarlo así. Pero era así como Alejandro, Simón de Cirene. Cirene se encuentra en la actual Libia. Algunos hace poco visitaron Grecia, ¿no? Entonces, si cruzas todo el mar Mediterráneo hacia el sur y llegas a África del Norte, ubicamos Israel y abajo de Israel está Egipto y al lado de Egipto está Libia, donde ha habido muchísimos problemas políticos. Y bueno, allí en Libia se encuentra la ciudad de donde procedía y es que cientos de años atrás ya había una población de muchísimos judíos en esa sección del mundo. Había muchos judíos que llegaron hasta la actual Libia y que uno de ellos pues es Simón de Cirene. Y el Evangelio de Marcos es el único que menciona a Alejandro y Rufo, ¿no? Que nos da una pequeña idea. Probablemente Alejandro y Rufo fueron a la iglesia del autor de este evangelio. ¿Se acuerdan? Marcos. Y ya leímos hace una semana o dos que había un grupo de estudio bíblico en la casa de Marcos, ¿no? Y muy probablemente por eso menciona a estos nombres, ¿no? Porque se reunían allí en la casa de Marcos. No hay suficiente información, pero la tradición judía dice que eso era. Entonces, Simón de Cirene va pasando por allí y tienes que cargar la cruz de Jesús. Y tienes que cargar la cruz de Jesús. Vayamos a Lucas rápido. Lucas capítulo 14. ¿Cuántos saben cuál es su ministerio? ¿Cuál es su don? Su porción en la vida. ¿Lo sabes? Ok, vamos a leer Lucas capítulo 14, verso 25 al 27.
Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. Aborrecer, nada más para que no se asusten, es amar menos. No es que vas a llegar a insultar y a decir cosas raras, no. Es amar menos, porque el primer mandamiento es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué dice allí? El 26, no puede ser mi discípulo. La gran comisión no dice: vayan, hagan creyentes a todo el mundo, porque de eso hay muchos, sino vayan y hagan discípulos. Los discípulos se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos son seguidores marcados por el Espíritu Santo, conocedores, fieles estudiantes de la palabra de Dios, hombres y mujeres que entienden de oración, entienden de doctrina y la practican. ¿Ok? Entonces, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Verso 27, y el que no lleva su cruz, Simón de Cirene, ¿hay aquí alguno? Y viene en pos de mí, es claro, ¿no? No puede ser mi discípulo. Y aquí es un momento donde quiero hacer una pausa, aunque no estamos muriendo de calor. Porque en una de esas sí quiero desanimar a muchos que vienen aquí. O animar a no ser engañados. Es clara la escritura. Jesús dio su vida por nosotros para que nosotros ahora demos nuestra vida por Él. No para salvación, porque la salvación no es por obras, es por fe, sino como respuesta de ese tan grande amor y justicia que, siendo yo Barrabás, Él me haya perdonado y justificado. Entonces, ¿cómo voy a vivir ahora? Este es nuestro llamado a ser Simones de Cirene. Y se lee bien fácil. Y no es cargar la cruz unas horas. Es cargar nuestra cruz cada día. Es negarnos a nosotros mismos. Ser su discípulo es cuidar cómo hablo de los demás y cómo les hablo a los demás. Ser su discípulo es vivir gobernado por el Espíritu Santo, tener dominio propio de mis pasiones y cuidar cómo trato a los demás. Amén. Es cuidar cómo hago negocios, es cuidar lo que oigo, lo que veo, lo que visito, o no. O llenaré de agua amarga y salada mi corazón. ¿Qué va a salir después? Seguir a Jesús es caminar la segunda milla. Seguir a Jesús es dar la capa y la túnica. Seguir a Jesús es amar a los menos amables y perdonarles y servirles y lavarles los pies. Es mucho más que venir a calmar nuestras conciencias religiosas el domingo y al salir de aquí vivir como se nos pegue la gana. Eso no es ser su discípulo. Y es un peligro grande en el que nos podemos caer en ese engaño de pensar que somos seguidores de Jesús y no estamos dispuestos a ser Simones de Cirene. No darnos cuenta que somos Barrabás y que ahora nos da el privilegio de tomar nuestra cruz. Es un privilegio y es una honra tomar nuestra cruz para predicar su evangelio, para proclamar su justicia, para hablar de su verdad, sin que nos importe más lo que diga el hombre que lo que diga Dios. Si tú eres cristiano, vivir por menos es vivir una vida mediocre, tibia y miserable. Un cristiano que vive agradando a la carne y tratando de agradar a Dios,
vive una vida miserable. Ni queda bien con Dios ni con el diablo. Ni disfruta el espíritu, ni disfruta la carne. Es vivir una vida miserable. Entonces aquí hay un gran personaje que me recuerda las palabras de Jesús. Simón de Cirene carga su cruz. Y Jesús nos llama a todos los que hemos puesto fe en Él, ¿o no? Si entendemos esta escena de la historia, de lo que nos fue perdonado y de lo que Jesús hizo por nosotros, voy a usar esta palabra, debemos vivir las vidas más apasionadas y radicales. Debemos de vivir nuestra vida para Cristo. Y si creemos todo esto, ¿cómo vamos a vivir viendo que personas se pierden a nuestro alrededor y sin siquiera hablarles de la esperanza que hay en nosotros? ¿Cómo? ¿Te fijas el peligro del engaño? Del autoengaño, de la autoindulgencia. ¿Qué significa para ti tomar su cruz y seguirle? ¿Qué significa para ti entender que eras Barrabás y Él te amó? Sigo en la historia, verso 22. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Por eso el nombre de Calvary, calavera, ¿no? Y ese es el lugar donde morimos, pero también resucitamos. La muerte en toda su expresión, hasta en el lugar a donde fue crucificado. Seguramente era un parque para poner cruces, ¿no? Y sacrificar a personas. Tan así que es llamado el lugar de la muerte, ¿no? De la calavera, ¿no? Bueno, no voy a hablar más de eso. Verso 23, trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero Él no lo tomó. Y eso no era más que una especie de analgésico para poder sobrellevar el dolor momentáneo que había ahí. Pero Jesús renunció a ello. Y esto nos habla de que Él estaba experimentando todo el dolor que significaba ir a la cruz. Verso 24, cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría, ¿no? Y pues este detalle, que al parecer no tiene ninguna implicación, es lo que cantamos al inicio de esta reunión, Salmo 22. Es parte del cumplimiento del Salmo 22 que cantamos al inicio de esta reunión, en el verso 18, que habla de que repartieron sus vestiduras. Verso 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Las horas allí se empiezan a cortar a partir de las 6 de la mañana. La hora cero son las 6 de la mañana. Y entonces aquí estamos aproximadamente a las 9 de la mañana. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Esta era una costumbre, poner un letrero sobre la cruz de quien era crucificado, hablando de cuál es la razón por la que esa persona fue crucificada, ¿no? Y ellos lo colocan de una forma irónica, pero esto es más cierto que nunca. Cierto, ciertísimo. Jesús no solamente rey de los judíos, sino Jesús rey de reyes y señor de señores y del universo mismo, ¿no? Verso 27, crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y a otro a su izquierda. No nos da muchos detalles de esto Marco, pero los otros evangelios sí nos narran aquí que hubo un diálogo y burla entre ellos. Básicamente, esos 2 que fueron crucificados al lado de Jesús representan a toda la humanidad. Al que se burla y no cree, y al que le recibe y ese mismo día está experimentando la gloria de Dios. Uno se burló y dijo: si fueras el que dices ser, te bajarías de la cruz y nos salvarías a nosotros y te salvarías a ti. Y el otro lo cayó y le dijo: cállate, no sabes lo que dices,
Tú y yo sí estamos pagando lo que merecemos, pero Él no. Y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde algo maravilloso. Le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. El que le recibe y el que le rechaza. Y se cumplió, dice el verso 28, la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Es un cumplimiento también, dice ya 53. Verso 29, los que pasaban, es que digo esto es un cumplimiento porque tenemos hoy que recordar que mucho de lo que estamos leyendo es profecía cumplida a la perfección en la persona de Jesús. Y entonces, si puedes ver esto, te vas a dar cuenta que lo que está por cumplirse se va a cumplir con tal precisión como leemos hoy esto. Lo que está por venir se va a cumplir con la misma precisión. Verso 29, los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. ¿Se acuerdan que esto mismo dice el Salmo 22? Verso 31, de igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, a él mismo no se puede salvar. Verso 32, que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Si tú le estás diciendo esto, bájate de la cruz, a alguien que está clavado en esa cruz, es un insulto y es una burla. Pero ¿saben algo que es además de una burla y de un insulto decirle bájate de la cruz? ¿Cuántos recuerdan Mateo 4 o Lucas 4, la tentación de Jesús en el desierto? Y es esto y es aquello ¿no? Y el diablo mismo tratando de desviar los planes y propósitos de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se baja de esa cruz y no muere en la cruz? Entonces, chécate que no solamente es un insulto, sino que esto es una tentación diabólica, ¿no? Y es nada más así para que pongamos atención, porque somos tentados todo el tiempo, especialmente en las pruebas. ¿A qué somos tentados? Escucha esto, cristiano: a abandonar el plan de Dios en nuestra vida, a mirar más por nuestra propia vida y escuchar menos y andar menos en los planes de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, a ver, si muy cristiano, ¿no? Y abandonar el plan de Dios para nuestras vidas. Bien, hasta ahí vamos a llegar, hasta ese verso 32. La próxima semana vamos a estar viendo ya a partir de las siguientes horas en la crucifixión de Jesús. Pero hagamos una especie de conclusión o de resumen final. En este capítulo que hemos comenzado a leer, en este capítulo 15, Jesús aparece como el Señor soberano, entendido, digno, marchando hacia el gran propósito que tuvo al encarnarse, que era morir. Y exactamente como el Padre lo había planificado, lo había pensado, Jesús lo está ejecutando. Él sabía perfectamente que iba a resucitar y que se iba a levantar de entre los muertos para reinar con toda gloria y con todo poder y con toda autoridad. Pero en este momento lo vemos como ese rey que va tambaleándose bajo el peso de la cruz y bajo todo el peso que eso significa, y que va con su mente diciendo: Señor, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y que Jesús va cargando esa cruz y va siendo atormentado en esa cruz, pero también diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. El gran resumen de esta mañana es que podamos mirar que Jesús fue a ese lugar a pagar mi deuda, siendo yo
Barrabás, él tomó mi lugar. Y ¿sabes algo? En lugar de enviar a todos los pecadores al infierno, el Padre envió a su Hijo a la cruz. Y entonces las tinieblas cayeron sobre de él. La copa de la ira fue tomada por él. Y en este momento que Jesús estaba muriendo por nosotros en la cruz y que cargó todo el peso de nuestra maldad, la justicia de Dios quedó satisfecha. Y no hay nada más que abonarle, ni no hay nada más que agregarle. No hay nada más que tú y yo podamos hacer. Todo lo que al Padre le agrada es por medio de Jesús, por Él y para Él. Y ahora simplemente los creyentes en Jesús somos como Barrabás, que somos liberados de la muerte y puestos en libertad. Pero ahora somos tú y yo llamados a confiar en Cristo sin reservas. Somos llamados a vivir y morir para Él sin reservas. Vamos a orar, pero déjame leerte 2 versos. No los busques, nada más pon atención en ellos. Pablo decía, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Tiene sentido eso? Con Cristo, vieja vida, morimos. Para ahora, a partir de ahora, si tú ahora has entregado tu vida a Cristo, vivas radicalmente, apasionadamente, buscando su gloria. En todo lo que hagamos. Dice 2 Corintios, el otro verso que quiero leerles, y oramos ahí después de esto. Dice 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo, lo que leímos hoy, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, entender este pasaje, lo que hemos estudiado en medio de este calorcito esta mañana, entender este pasaje es llegar a un punto en la vida donde dice, Señor, ya no puedo seguir viviendo para mis motivos egoístas. ¿Tiene sentido esto? Para que lo que ahora vivo en la carne lo viva por aquel que murió y resucitó por mí. Somos salvos de ser Barrabás para ser Simones de Cirene. ¿Simón? Entonces ponte de pie y vamos a orar. O sea, es que no leyeron las tentaciones. Simón, ponte de pie. Si eres Simón, ponte de pie y vamos a orar. No fue calor, fue vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor, en debilidad, en imperfección, en carne, en temor, en flaqueza. Y venimos ante ti en humildad. Los días, las horas y los años no nos alcanzan para comprender el amor con el que nos has amado, Señor. Que siendo aún pecadores, tu Hijo murió por nosotros para satisfacer tu justicia y para que ahora nosotros podamos ser llamados tus hijos, Señor. Para que ahora nosotros nos identifiquemos con esa cruz y vivamos todo por ti y para ti, Señor. Y quizá no todos puedan decir amén a esta oración, Señor, pero
constriñe nuestros corazones, arruina nuestro corazón egoísta. Quebrántanos, Señor, para que podamos ser más como Cristo, Dios. Y como pastor, Señor, que me has puesto frente a esta congregación, te ruego, Señor, que los llamados tus hijos, aquellos que has sellado con tu espíritu, Señor, puedan vivir con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón para tu gloria, Dios. Que no se conformen con menos, Señor, y que en medio de las presiones, de las necesidades y de las circunstancias, cada uno de nosotros decidamos vivir para tu gloria, Dios. Y no vivamos por menos, Señor. No nos conformemos a vivir por las mismas pasiones por las que el mundo que no te conoce vive, Señor. No vivamos por lo temporal, sino por lo eterno, Dios. Y si a ti te place, Señor, usa nuestras vidas, aún siendo barro. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Dios. Y te ruego, mi Dios, que si aquí hay alguien que ya se dio cuenta que es Barrabás y aún no te recibe ni recibe tu Santo Espíritu, Señor, hoy puedas soplar tu Espíritu y dar vida eterna, Señor. Que puedan reconocer ese pecado y puedan rendirse ante ti y decirte: perdóname. Y así comienza la nueva historia, recibiendo tu perdón, recibiendo nueva vida, recibiendo justificación y recibiendo salvación. Entonces yo te ruego, Señor, en este momento tan importante y tan especial, mi Dios, que tú puedas traer vida donde solamente hay huesos secos, Dios. Trae vida, Señor, por medio de tu Espíritu y de la fe en Cristo Jesús. Y ayúdanos, Dios, a todos a permanecer en ti, en medio de estos tiempos peligrosos en los que vivimos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Precioso Señor Jesús. Amén. También te damos gracias, Señor, en esta hora por tu provisión. Y con entendimiento y con gratitud, Señor, traemos delante de ti ofrendas voluntarias a tu altar, Señor. Bendícelas y multiplícalas, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.